Antes de comenzar con el video, les recomiendo suscribirse y activar la campanita. Eso me ayudaría mucho a continuar haciendo más videos, y traer más contenido para el canal. Gracias. A veces recordar cosas de la infancia, puede traer bastante nostalgia. Pues era cuando menos responsabilidades teníamos, y no había que preocuparnos tanto. Recordar esa época me trajo un recuerdo en específico, el cual, por alguna razón, se mantenía bloqueado dentro de mi mente. Ya que hablando con mi hermano, sobre nuestras series favoritas de la infancia, me hizo recordar en la vez que no pude ver por completo un maratón de mi serie favorita. Los Simpson. Y es curioso cómo este recuerdo llegó de la nada. Pues yo sabía que no me lo había inventado, o que tampoco era un sueño. Ya que durante un tiempo, me incomodaba, y me hacía sentir miedo, el tener que ver Los Simpson. Además de que mis padres, a veces me preguntaban sobre lo que vi esa noche, y simplemente no sabía qué contestarles. Poco a poco, ese miedo se fue desvaneciendo, y pude disfrutar la serie nuevamente. Pues ya han pasado los años desde que vi ese extraño episodio de Los Simpson. Pero aún así, puedo recordar muchos detalles que ocurrieron durante aquel episodio, pues también debo decir, que no logré ver algunas escenas que mostraban, ya que yo sentía miedo al tener que verlas. Pero ahora sé cuál fue la causa de mi miedo. Y al fin, después de mucho tiempo, puedo narrar la siguiente anécdota. Solo sé que todo esto ocurrió en mi infancia, creo que en ese entonces, yo debía tener al menos 8 años de edad. Y recuerdo lo emocionante que era el poder ver los programas que tanto me encantaban en la televisión durante las tardes. Me encantaba ver Los Simpson, ya que siempre era interesante ver todas las aventuras que tenían, las frases que llegaban a decir alguno de los personajes, y por algunas referencias que en ese entonces ni siquiera entendía por completo. Yo estaba muy emocionado, ya que pronto se estrenaría un maratón, con todos sus capítulos hasta el momento. Esto se debía a que era su aniversario, y querían festejarlo de la mejor manera. Incluso, durante los comerciales donde anunciaban este maratón, colocaban una canción de los Ramones, cantando Happy Birthday. Yo había esperado durante tanto tiempo, el poder ver aquel maratón de los Simpson, pero el clima no favoreció en nada, ya que había una tormenta en camino. Aún así, el maratón había empezado desde las 3 de la tarde, por lo que pude disfrutar una gran cantidad de episodios. Aunque la diversión no duró mucho, ya que el viento debió ser lo demasiado fuerte para provocar un apagón en mi casa, dejándonos sin electricidad desde las 6 de la tarde, y parte de la noche. Era demasiado injusto, porque había esperado tanto para poder ver todo el maratón ese día. Habían pasado las horas, y debieron ser aproximadamente las 8 p.m., algo tarde para un niño de ese entonces. Pude ver por la ventana, cómo el clima había empeorado. Pues el viento cada vez soplaba con más fuerza. Se podía notar las nubes totalmente oscuras, y el viento que sacudía las ramas de los árboles con gran intensidad. Yo había ido a dormir temprano por ese día, bastante triste, ya que no pude ver por completo aquel maratón. Debieron pasar varias horas cuando me pude despertar, ya que el foco del baño se encontraba encendido. La luz debió haber regresado en cualquier momento de la madrugada, por lo que me levanté caminando cuidadosamente por mi casa, ya que no quería despertar a nadie. Al estar en la sala, pude escuchar algunos golpes en las ventanas, esto debido a las gotas de lluvia, y al viento que las llegaba a sacudir con fuerza. No tenía forma de comprobar qué hora era, ya que no tenía un celular en ese tiempo, y con la esperanza de que aún se siguiera transmitiendo algún episodio de Los Simpson, encendí el televisor. Al momento de hacerlo, pude ver cómo aún seguían mostrando un capítulo, por lo que me senté cerca del televisor, con el volumen bajo para que nadie me escuchara. Pude ver que en la esquina superior derecha de la pantalla, estaba una foto de la familia Simpson, con un cronómetro en cuenta regresiva, mostrando que dentro de 30 minutos, se estrenaría un nuevo episodio. Así que contento, me puse a esperar aquel episodio, mientras me reía en silencio por algunas cosas que le pasaban a Homero. Habían pasado los 30 minutos, finalizando con el capítulo donde Homero se despedía de su madre, para luego ver triste al cielo. Cuando se acabaron los créditos de ese capítulo, había comenzado otro inmediatamente. Esta vez, sin una intro, y simplemente se mostraban a Bart y a Lisa jugando un videojuego de peleas, al parecer ellos dos estaban en su habitación.
Duraron así un buen rato, ya que Bart no le podía ganar a Lisa, y no fue hasta que terminaron de jugar, cuando muestran a un Rafa Gorgori bastante triste, en la misma habitación que ellos dos. Él llevaba unas maletas, y decía que se tenía que quedar con ellos, ya que en su casa las cosas no iban nada bien con sus padres. Se podía ver que Rafa no se comportaba de la misma manera como los demás capítulos, incluso siendo un chico normal que sabía que las cosas no estaban nada bien. Bart intentaba animar a Rafa dándole unas palmadas en la espalda, llevándolo a mirar por la ventana mientras decía, no te desanimes Rafa, mi fiesta de cumpleaños será la mejor, y seguro comer pastel te subirá el ánimo. La escena cambió, a una donde Homero estaba sentado en el sofá, mirando el noticiero de Kent Brockman. Al parecer, el jefe Gorgori había asesinado a su esposa, por un ataque de locura. Él fue abatido por las autoridades, y rescataron a Rafa, quien había escuchado todo desde su cuarto. Luego Kent dijo su frase. En otras noticias, la planta nuclear de Springfield tuvo un fallo crítico, el cual ha soltado humo radioactivo color rojo por el cielo. Se les recomienda que no salgan de casa hasta que el humo desaparezca. Luego Homero apagó la televisión, diciendo, basura. Recibió una llamada de Marge, quien dijo que se quedaría con sus hermanas y que volverían a casa hasta que el humo se dispersara. Mencionando que debía cancelar la fiesta de cumpleaños de Bart, para que nadie salga lastimado. A lo que Homero solo dijo sí, todo estará bien Marge. Luego empezó a reír, pues ya no tenía que hacerle la fiesta a Bart, para después subir a la habitación de los niños y contarles que no habrá fiesta el día de hoy. Yo hasta el momento, me había sorprendido de que el jefe Gorgori hubiera cometido un asesinato de esa manera. Tenía curiosidad de qué sería lo que ocurriría, incluso traté de adivinar qué pasaría durante el capítulo. Mientras Homero subía las escaleras, él iba pensando en voz alta cómo le diría a Bart que se cancelaría su fiesta. Y no fue hasta que observó a sus hijos, quienes se encontraban animando a Rafa a que se sintiera mejor, dándole apoyo mientras Bart le decía, que Rafa también podría tener su propio pastel. Homero, al ver la cara de tristeza de Rafa, y la emoción de los niños porque fuera un gran día, no pudo decirles que se cancelaría la fiesta. Homero, sonriendo, se agachó y los abrazó, diciendo que será la mejor fiesta que jamás haya existido. Mostraron una secuencia de cómo Homero hacía sus esfuerzos por arreglar el patio trasero llenándolo de juegos, mesas, e incluso una piñata y un pastel de chocolate. Los amigos de Bart comenzaron a llegar, aunque solo llegó Milhouse, Nelson, quien golpeó a Bart en el estómago diciendo, aquí tienes tu regalo gusano, y también llegando algunos otros personajes secundarios. La fiesta había comenzado, y pronto el cielo se había tornado de color carmesí. Homero se había metido a la casa por algo de cerveza, y aquí fue cuando las cosas comenzaron a empeorar. Bart había llevado a Milhouse, Rafa, Lisa, y a Nelson a su cuarto para mostrarles el nuevo videojuego que le compraron, y fue cuando se comenzaron a escuchar gritos desgarradores de los demás niños. Al parecer, había comenzado una lluvia ácida, que comenzaba a derretir y quemar las caras de los niños, sufriendo de un dolor inmenso, mientras la cámara se movía de manera lateral, mostrando a cada uno de ellos, quienes caían al suelo. Algunos de ellos incluso golpearon la puerta de la casa, rogando para que los dejaran entrar. Homero había creído que era un apocalipsis zombie, pues al ver a los niños en esas condiciones, le había hecho pensar eso. Mientras enfocaban a algunos de esos niños con partes del cuerpo derretidas, y algunos huesos expuestos. Yo pude ver todo lo que ocurría en pantalla, y a pesar de que al principio, esas escenas se mostraban de manera caricaturesca, pronto había cambiado a unas escenas más gráficas, con huesos y carne, al parecer, casi tomadas de fotos y colocadas sobre los personajes. No pude evitar sentir pánico al ver esas escenas, alejándome lo más pronto posible de la televisión, y escondiéndome detrás del sofá. Quería apagar la televisión, pero no me animaba a hacerlo, y para este punto, no podía escuchar bien lo que decían, ya que estaba algo lejos del televisor. Cuando acabó aquella macabra escena, pude asomarme con mucho temor para ver qué era lo que ocurría, mirando cómo Homero encendió la televisión para ver el noticiero. Pude ver a Kent diciendo algo sobre gente que entraba a las casas a robar, estaban armados, y ya que no contaban con la policía, debido al deceso del oficial Gorgori, la ciudad era un completo caos. En eso, se ve a Homero voltear a la puerta, mirando cómo era golpeada con un hacha, pues intentaban abrirla a la fuerza. Él subió las escaleras, corriendo hacia donde estaban los niños, quienes habían quedado traumados por ver cómo sus compañeros de la primaria habían muerto.
Homero miró hacia la ventana tratando de ver si podían escapar por allí, pero la lluvia ácida continuaba, mientras se mostraban huesos y parte de la ropa en el patio trasero. Entonces Homero empezó a esconder a los niños, guiándolos por la casa. Para este punto, apenas si me asomaba a ver lo que sucedía, por lo que durante un buen rato, permanecí detrás del sofá, llorando para que terminara pronto aquel episodio. Tenía miedo incluso de acercarme a apagar la televisión. Cuando pude asomarme para ver hacia la pantalla, se veía como unos hombres encapuchados habían entrado a la casa de los Simpson. Estos hombres se quitaron la capucha, mostrando a Snake, junto a otros 3 personajes secundarios. Mientras Snake tenía una escopeta, los demás cargaban con cuchillos y bolsas, empezando a saquear la casa. Después, cambian de escena, donde Homero y Bart tienen pensado en deshacerse de los saqueadores. Para eso, Bart y Homero bajaron con cuidado, mientras los demás niños se mantenían escondidos. Bart le hacía señales a Homero, pues uno de los saqueadores se encontraba en la cocina. Para eso, Homero se acercó con cuidado, tomando uno de los cuchillos de la cocina, para poder atacar al saqueador. Podía reconocer que era uno de los adolescentes, el cual solía atender como cajero en hamburguesas Krusty. Aquel chico se dio cuenta de lo que pasaba, y tomando su cuchillo atacó de vuelta a Homero, quien era bastante lento. Homero había puesto el brazo para defenderse, pero este recibió un corte bastante profundo, a lo que Homero, gritando de dolor, le devolvió el ataque cortándole el cuello. Mientras mostraban aquella muerte tan dolorosa y agonizante por parte del adolescente. Esto alertó a los demás integrantes, quienes se encontraban en el segundo piso. Los niños habían preparado una trampa para ellos, pues mientras bajaban las escaleras, habían puesto una cuerda, lo que hizo que ambos cayeran de la escalera. Mientras Nelson, quien protegía a los demás, sostenía una de las varillas que tomó de la chimenea, observó cómo caían estos 2 adolescentes, quienes rodaban por las escaleras, y mientras uno había muerto ya que su cuello se había torcido, otro de ellos se encontraba con un brazo roto. Aquel chico gritó de dolor, pero esto se silenció por completo, cuando Nelson clavó aquella varilla en su ojo, matando por completo al saqueador restante. En todo ese tiempo, yo me mantenía mirando de reojo algunas escenas que ocurrían durante el capítulo, pues aunque me invadía la curiosidad, el miedo que sentía era mucho más grande, cubriéndome los ojos con las manos, y viendo la mayoría de las escenas, esperando a que terminara el episodio. La escena mostraba a Snake, quien se encontraba en la habitación donde duermen Homer y Marge. Se mostraban como Rafa, Lisa y Milhouse estaban llorando, pues temían por sus vidas. Esto había alertado a Snake, quien alzó el arma, acercándose de donde había provenido ese ruido. Nelson, quien miró a sus amigos por última vez, decidió sacrificarse, ya que en cuanto Snake salió de la puerta, Nelson se abalanzó contra él, tumbándolo, pero al hacerlo, Nelson recibió un disparo en el pecho, cayendo al suelo mientras moría. Homero, quien había subido por las escaleras para buscar a los niños, no desaprovechó la oportunidad, y apuñaló repetidas veces en el pecho a Snake. A pesar de esto, Snake le disparó a Homero, solo que el disparo le terminó destrozando la oreja, que ahora se encontraba colgando, mientras salpicaba algo de sangre. Lo único que agradecí de esa escena, fue que tenía la animación de la serie, y no se veía de manera realista, como lo mostrado escenas antes. La escena había cambiado a Homero, junto a los niños en el patio trasero. Él había colgado una piñata, mientras colocaba unos dulces, y unas latas de cerveza. A Homero se le mostraba con una cara triste, con lágrimas en los ojos, y varias heridas por su enfrentamiento anterior. Homero solo pudo ver a sus hijos, a Milhouse, y a Rafa, quienes lloraban y se mostraban tristes por todos los traumas que pasaron. A lo que Homero, pensando que la mejor idea, era que ellos no debían sufrir más, reunió a todos los niños alrededor de la piñata, les colocó una venda a cada uno en los ojos, y le dio un palo a Rafa, esto mencionándole que puede romper la piñata. Después de eso, Homero encendió un fósforo, para comenzar a quemar la piñata. Mencionando unas últimas palabras, mientras rompía en llanto. Feliz cumpleaños Bart, los quiero a todos. Lo último que logré escuchar y ver durante ese capítulo fue que Rafa había dicho que olía a ácido sulfúrico, y de pronto, todos se habían llevado las manos a la cara. Mientras gritaban de dolor y desesperación, se habían tirado al suelo, mostrando cómo a cada uno se le empezaba a derretir la cara. Era parecido a cuando Bart se imagina a Homero con la cara derretida.
Solo que esto le empezó a ocurrir tanto como a Homero, a Bart, a Lisa, y a Rafa. El único que se había librado a tiempo de todo eso fue Milhouse, quien fue más astuto. Pues al último segundo se fue corriendo, mientras se escondía a un lado de la casa, llorando desconsolado, mientras en el fondo se encontraban los demás en el suelo, muertos, y con una piñata en llamas de la cual desprendía un humo color verde. Y así fue como el capítulo termina, con la canción de fondo del capítulo anterior, donde Homero se despide de su madre. Ni siquiera tuve el valor suficiente de poder apagar el televisor, solo me hallaba en posición fetal en el suelo, temblando y sollozando en silencio, todo por aquel capítulo que habían mostrado. Ni siquiera supe cómo pude dormir el resto de la noche, pues al quedarme dormido había tenido múltiples pesadillas, e incluso cuando me encontraron mis padres en el suelo, la televisión seguía encendida dando las noticias de la mañana. Durante los siguientes días no dejaba de tener miedo, además de las constantes pesadillas, donde a Homero se le derretía la cara. Hasta que un día, simplemente, lo olvidé todo. Ahora que recuerdo todo eso, la calidad de la animación no era tan fluida, eran parecidos a las viejas temporadas de Los Simpson. Nunca entendí el propósito de aquel episodio, y nunca tuve la oportunidad de buscar de dónde provenía, tal vez nunca lo sepa, y sea mejor así. Pues lo mejor para mí, es que empiece a olvidar nuevamente, y que todo esto quede mejor como un mal sueño. Es mejor olvidar, y no recordar nunca más aquella experiencia que me atormentaba de niño.